Buenas noches, queridísimos patriotas, con una información muy buena del día de hoy del informe de gobierno de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Larga vida al patriota mexicano Andrés Manuel López Obrador, el mejor presidente que hemos tenido por lo menos en los últimos 50 años. Un gran patriota, un gran defensor del pueblo que ha hecho y ha desarrollado gran parte de nuestro país y ha contribuido al desarrollo económico de nuestro país y ha desarrollado algo de la parte agroalimentaria, del sistema de pensiones, del IMSS del bienestar, desarrollo con el Tren Maya, con las gasolinas, con el sector energético. Aparte, ha defendido nuestra nación de los intereses extranjeros, como lo es los Estados Unidos y España, que estuvieron de intervencionistas, y el día de hoy su informe de gobierno fue muy bueno. Una gran parte de lo que estuvo diciendo acerca de lo de nuestra historia de México, que los dos grandes padres de nuestra nación, que es José María Morelos, de aquí de Michoacán, y don Miguel Hidalgo y Costilla, de Guanajuato, los padres de nuestra patria, un gran presidente, Benito Juárez García, Lázaro Cárdenas, la expropiación petrolera, Francisco I. Madero, sufragio efectivo, no reelección, de los hermanos Flores Magón, que a través de la información por periódicos contribuían al impacto de la revolución. El día de hoy este informe de gobierno fue un gran impacto, no solamente aquí en México, sino a nivel internacional. Es un gran impacto lo que ha hecho nuestro presidente, gran desarrollo en todo nuestro país. Además tenemos más de 50 años que no se había que se había estado devaluando el peso continuamente, sexenio tras sexenio, y en este momento, en la actualidad, hoy no se ha devaluado nuestra moneda. Al contrario, tenemos una economía sana y tenemos un peso estable, y todo eso contribuye a la estrategia que ha tenido nuestro presidente. Como decía como decían, con el pueblo todo, Benito Juárez, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Así es, y así es como debe de ser. Los funcionarios públicos están ahí por el pueblo. Que no se les olvide que están sirviendo al pueblo de México. No están sirviendo el día de hoy a una pequeña minoría rapaz, porque ni siquiera llegan a ser oligarcas, ni siquiera llegan a ser poderosos. Es nada más que tienen un poco de dinero extra que se han robado de las arcas de México, pero pues en realidad el día de hoy todo está saliendo a flote. Recuerden que la caca flota y todo está saliendo a flote, y pues ellos solitos se están echando la soga al cuello. Ellos solitos automáticamente se están degollando ellos solos. Y pues yo lo veo muy bien lo que está pasando el día de hoy con el Poder Judicial y con todos los poderes que ha estado sucediendo. Yo lo veo excelente. Pues ahí te dejo, les voy a dejar unos videos para que vean parte del informe. Muchísimas gracias por apoyarme, queridísimo patriota. Muchas gracias por dejarme tu poderosísimo like, porque con tu poderosísimo like hemos podido llegarle a muchas más personas, y por seguir apoyándome en mi canal. Muchas gracias. Que Dios te bendiga, queridísimo patriota, y hasta luego. Recuerda, larga vida al patriota mexicano. Hasta luego, buenas noches y que Dios te bendiga.
Hoy rindo ante ustedes y ante el pueblo y la nación mi último informe de gobierno, y lo hago más convencido que nunca de que lo mejor de México es su pueblo, heredero de civilizaciones que florecieron desde mucho antes de la llegada de los invasores europeos. Gracias a la raíz de esas culturas prehispánicas, de ese México profundo, las mexicanas y los mexicanos de hoy son, en su inmensa mayoría, trabajadores, solidarios y honestos. El legado de principios buenos que se transmitieron de generación en generación y que no han desaparecido a pesar de la opresión, el clasismo y el racismo, es lo que nos distingue y sitúa como un país de virtudes y grandeza. De esa raíz y de ese tronco proviene también la singular y espléndida historia política de México. No olvidemos que los padres de nuestra patria, Hidalgo y Morelos, no solo lucharon por la independencia, sino también por la abolición de la esclavitud y en contra de la desigualdad. Juárez estableció el Estado laico y entre 1910 y 1917 nuestro país protagonizó la primera revolución social del siglo XX. Aquí los hermanos Flores Magón lucharon por los derechos de los trabajadores. Aquí se levantaron en armas el revolucionario del pueblo, Francisco Villa, y el más auténtico defensor de los campesinos, Emiliano Zapata, en demanda de libertad, tierra y justicia. ¿Cuántos demócratas, lo digo con respeto, en el mundo, cuántos demócratas sinceros han existido como Francisco I. Madero? ¿Cuántos presidentes han profesado tanto amor al pueblo pobre como el general Lázaro Cárdenas del Río? De eso estamos hechos los mexicanos. Somos herederos de un pasado grandioso y de una historia excepcional y fecunda. Ello explica en buena medida por qué no nos tomó mucho tiempo revertir la decadencia que se produjo con la política neoliberal o neoporfirista. Relativamente pronto, fincar las bases para iniciar una etapa nueva que ya se conoce e identifica como la cuarta transformación de la vida pública de México. Aún cuando no desdeñamos las ideas y las obras de los grandes pensadores y políticos en la historia del mundo,
Siempre nos hemos inspirado en quienes han luchado por las causas humanistas y patrióticas en nuestro país. Supimos que Hidalgo decía hace más de 200 años que el único Dios de los oligarcas era el dinero. Conocimos los sentimientos de la nación de Morelos, que recomendaba elevar el salario del peón y educar al hijo del campesino igual que al hijo del más rico hacendado, y proponía crear tribunales para proteger al débil de los abusos que comete el fuerte. Nos aprendimos de memoria las sabias palabras de Juárez, díganme si no, de que con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Seguimos el precepto de Ricardo Flores Magón de que solo el pueblo puede salvar al pueblo. No olvidamos cuando a Zapata le ofrecieron un rancho, un latifundio, y contestó que él no había entrado a la revolución para hacerse hacendado. Escuchamos que el claridoso de Villa opinaba que el país debía ser gobernado por alguien que realmente quisiera a su gente y a su tierra y que compartiera la riqueza y el progreso. ¿Cómo ignorar el lema del apóstol de la democracia, Francisco I. Madero? Sufragio efectivo, no reelección. O la sentencia de Lázaro Cárdenas, según la cual gobierno o individuo que entrega los recursos naturales a empresas extranjeras traiciona a la patria. Con este ideario comenzamos nuestro gobierno hace casi 6 años. Lo primero que hicimos fue reformar nuestra Constitución hasta donde se pudo y promover leyes para frenar la política antipopular, entreguista y corrupta que se había impuesto y legalizado por el predominio de un poder oligárquico con apariencia de democracia. Todavía el 5 de febrero de este año presentamos al Congreso 20 reformas constitucionales para restituirle a la Carta Magna el sentido revolucionario y popular que tuvo desde su redacción original en 1917. Estas iniciativas son a todas luces distintas y contrapuestas a las reformas que se aprobaron durante los 36 años del nefasto periodo neoliberal, cuando no se pensaba en beneficiar al pueblo, sino en ajustar el marco legal para facilitar el despojo y la entrega de bienes del pueblo y de la nación a una minoría rapaz. Ahora, afortunadamente, estamos viviendo en una auténtica democracia, construyendo una patria nueva, enaltecida, fraterna. Y aquí empiezo a puntualizar lo que hemos hecho entre todas y todos y desde abajo. Mientras cada mes se empobrecían 100,000 personas, en nuestro gobierno, por el contrario, cada mes salen de la pobreza 100,000 mexicanos.
De 2018 a 2022, según el INEGI, salieron de la pobreza 5.100.000 personas, es decir, el 5.6%, algo que no sucedía en más de 30 años. Inclusive, hace unos meses el Banco Mundial dio a conocer que del 2018 al 2023 la pobreza en México pasó de 34.3 millones de personas a 24.7, es decir, en 5 años 9.5 millones de mexicanos salieron de la pobreza. En tiempos de Calderón, según cifras oficiales, un rico ganaba en promedio 35 veces más que un pobre. Ahora la diferencia ha disminuido a 15 veces. El salario mínimo ha aumentado más del 100% en términos reales, como no había ocurrido en los últimos 40 años. Hemos restituido tierras y aguas a los pueblos originarios, como lo hicimos con los pueblos yaquis, a quienes les devolvimos 45,000 hectáreas y les construimos un acueducto y un distrito de riego. Todos los adultos mayores del país reciben una pensión de 6,000 pesos bimestrales. 482,000 personas con discapacidad son apoyadas con 3,100 pesos bimestrales. Se otorgaron 10,878,500 becas para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria. Todos los estudiantes de preparatoria en escuelas públicas están becados. 1,032,895 estudiantes universitarios de familias pobres han recibido una beca educativa. Este 2024 el monto bimestral de esa beca ha sido de 5,600 pesos. Se apoya cada año a 262,000 madres solteras para que sus hijos no abandonen la escuela. Se entregaron 85,000 millones de pesos de manera directa a sociedades de madres y padres de familia para el mantenimiento de 174,000 escuelas públicas. Y ningún maestro o maestra de educación básica dependiente de la Federación gana menos de 17,000 pesos mensuales. Se ha basificado a 960,000 trabajadores de la educación. Se han creado 202 universidades para el bienestar Benito Juárez, en las zonas más pobres y marginadas del país, donde estudian becados 56,464 alumnos. Han egresado de esas universidades 7,755 estudiantes, de los cuales 3,299 ya se han titulado. El 14 de septiembre vamos a inaugurar en Palenque, Chiapas, la unidad de estudios interdisciplinaria de ingeniería del Instituto Politécnico Nacional, con capacidad para 3,000 estudiantes. Millones de pesos. En total, del 2019 a lo que va del 2024, se han colocado 2,800,000 créditos con una inversión de 46,000 millones de pesos. Se creó la Financiera para el Bienestar,
que otorga pequeños créditos y lleva a cabo la entrega de remesas a familiares de migrantes con el cobro de comisiones justas. 90,000 metros cuadrados de almacenes techados en Huehuetoca, Estado de México, en donde se estableció una megafarmacia desde la cual se distribuyen los medicamentos a todo el país para que nadie se quede sin medicinas, aún cuando vivan en las comunidades más apartadas. En los 2 sexenios anteriores al nuestro se realizaron, y esto explica el por qué nos alcanzó el presupuesto para tanto. En los 2 sexenios anteriores se realizaron condonaciones a diversos contribuyentes, grandes contribuyentes, por un monto acumulado de 413,000 millones de pesos. En nuestro gobierno se prohibió ese privilegio. Antes los causantes, los contribuyentes más grandes, imaginen una empresa, un banco famoso, pues no pagaba impuestos. Los más grandes, influyentes, empresarios y banqueros no pagaban impuestos. Ahora casi todos contribuyen. Por eso también les agradezco a los que están cumpliendo con su responsabilidad. La recaudación de impuestos en 2018 fue de 3.1 billón de pesos. Este año se estima en 4.9 billones de pesos, un incremento de 61.4% en términos nominales. Según nuestros cálculos, y esto es muy importante, siempre sostuvimos desde hace años que el principal problema de México era la corrupción, que nada había dañado más a nuestro país que la deshonestidad de gobernantes y de traficantes de influencia, y que había que combatir la corrupción no solo por razones de índole moral, sino porque de esa manera se iban a ahorrar muchos fondos y se iba a poder financiar el desarrollo de México. Esto es lo que está quedando de manifiesto. Hemos podido hacer muchas cosas, entregar lo que al pueblo le corresponde, que son sus derechos sociales, porque hemos cortado de tajo con la corrupción en el poder ejecutivo. Según nuestros cálculos, nos hemos ahorrado alrededor de 2 billones de pesos durante el sexenio por no permitir la corrupción. Solo el combate al huachicol nos ha generado ahorros por 342,000 millones de pesos. Esa cantidad, 342,000 millones de pesos, es lo que le costó a la nación construir la refinería de Dos Bocas. El presupuesto anual pasó de 5.3 billones en 2018 a 9.1 billones en 2024. Se incrementó en 71.7% en términos nominales. El crecimiento de la deuda pública ha sido menor que en los sexenios de Calderón y Peña Nieto. Con el primero, la deuda aumentó 7.4 puntos del Producto Interno Bruto. Con el segundo, 8. Y hasta ahora con nosotros ha crecido 4.9 y se estima que cierre en 2024 en 6. Cuando llegamos al gobierno, la economía de México ocupaba el lugar 15 en el mundo. Ahora está
en el lugar 12. Invertir y hacer negocios. Hemos logrado cifras récord en inversión extranjera. El año pasado fue de 36,000 millones de dólares y solo en los primeros 6 meses de 2024 se han recibido 31,000 millones de dólares de inversión foránea. En este sexenio desplazamos a China y a Canadá y hoy somos el principal socio comercial de Estados Unidos. Por primera vez en más de 50 años, el peso no se ha devaluado. Por el contrario, nuestra moneda ocupa el segundo lugar en el mundo en fortaleza con relación al dólar. Cuando llegamos al gobierno había 20,079,000 trabajadores inscritos en el Seguro Social. Ahora son 22,389,835 hasta ayer, es decir, 2,310,000 empleos más formales. Somos el segundo país, y eso que yo no presumí que iba a ser el presidente del empleo. Pues miren, somos el segundo país del mundo con menos desempleo. En 2018 el promedio el salario promedio de los trabajadores inscritos al Seguro Social era de 352 pesos diarios, hoy es de 587 pesos. Ya está funcionando el fideicomiso en el Banco de México para reparar el daño que causaron las reformas de Zedillo y Calderón al reducir el monto de las pensiones de los trabajadores al 30% de su salario. Ahora todos los que ganen el salario promedio del IMSS obtendrán el 100% al jubilarse. En la frontera norte se cobra la mitad del IVA desde que llegamos y la mitad del impuesto sobre la renta. En esa región la gasolina y el diésel cuestan en promedio 4 pesos por litro menos que en el resto del país y se aumentó al triple el salario mínimo en términos reales. Esto también explica el por qué alcanza el presupuesto y se distribuye y llega a todos. Ya no hay sueldos elevadísimos para servidores públicos de la Federación, aclaro, del Poder Ejecutivo, ni pensiones millonarias a expresidentes. Eso se terminó. Tampoco hay cajas de ahorro o fideicomisos para el retiro de altos funcionarios de la Federación. En el Poder Ejecutivo se suspendió la atención médica privada para altos funcionarios. Todavía en otro poder de los tres se mantiene la atención médica privada y se hacen hasta cirugía plástica a costillas del erario.